Buenas tardes, chicos, ¿cómo van? Entonces, hace falta algunos por ingresar. Pero bueno, vamos a ir comenzando. A ver, no sé si alguno tenía alguna duda de la clase anterior, la que tenían que escuchar, que era la clase grabada del jueves anterior. Si alguien les quedó, si alguno le quedó alguna duda, un comentario. Los cuadros, ¿por qué me preguntan? Por aquí me preguntan que si los cuadros hay que aprendérselos. Ay, no me acuerdo cuáles cuadros. Vamos a ver. Los últimos cuadros. No, los últimos cuadros eran como a modo de ejemplo, para que fueran viendo cómo hay infecciones clínicas ya meramente de ciertos sistemas del organismo que son comúnmente causados por ciertos microorganismos y algunos otros aspectos sobre como por ejemplo tratamiento, como por ejemplo cómo diagnosticarlo, etcétera, que más bien a eso es lo que queremos llegar para que eso es lo que queremos llegar al final del curso. Entonces, no necesariamente tienen que aprendérselos para este examen, pero sí, ojalá que ustedes los vayan armando, que vayan mezclando todo lo que vamos viendo y puedan ir armando sus propios cuadros, porque, pues, al fin y al cabo, lo más importante, como les decía, los pacientes no van a llegar a decir exactamente qué tienen, sino que les van a llegar a decir los síntomas que han presentado. Ustedes tienen que evaluarlos clínicamente para ver qué signos tienen y ya después de eso es cuestión de ustedes tomar una decisión acerca de qué hacen con él, con el paciente. Entonces, más que todo, para que vayan viendo qué opciones existen para que ustedes vayan haciendo sus cuadros resúmenes y vayan interpretando mejor la información. No, en el examen no vamos a usar la cámara. ¿Por qué me pregunta que si vamos a usar la cámara? No. Algunos me han contado que han tenido problemas con el Safe Exam Browser. Otros me han contado que les ha ido mal en otros cursos con ese sistema. Entonces, lo vamos a hacer igual que, por ejemplo, hemos hecho con los quizzes. Va a estar habilitado de cierta hora a cierta hora y ustedes ingresan a realizarlo. El examen sí va a llegar hasta la presentación del jueves anterior. Porfa, ahí les di una ventana como de 5 minutos antes y 5 minutos después de la hora del curso, como para que vayan ingresando y si pueden irlo resolviendo, digamos, durante ese periodo de tiempo, pero sepan que ha habido unos problemillas ahí con el aula virtual, entonces la hora está un poco desfasada, la hora del aula virtual, entonces sepan que hay, para que jueguen con esos más o menos 5 minutos que les voy a dar. No se esperen hasta el último minuto para enviarlo, porque el aula virtual tiene un retraso como de 3 minutos, me parece. Por aquí me preguntan que cuántas preguntas son. Son aproximadamente unas 50 preguntas. Hay más o menos 5, digamos. Pueden ser 45 o 55 preguntas. También importante que, bueno, va a estar compuesto por preguntas de marca con X, de selección única y selección múltiple. Preguntas de completar, preguntas de falso y verdadero. Creo que esas son la mayoría de las preguntas. Ahí lo van a ver. Y por aquí me preguntan varias cosillas.
Me preguntan que si la clase sincrónica entra. Sí, sí entra en el examen. La clase que vimos, bueno, que les subí el jueves. Y el Safe Exam Browser no lo vamos a usar. Y van a tener las 2 horas para hacer el examen. Uh-huh. Vayan bien estudiados, no se atengan a que pueden revisar las presentaciones, sino vayan bien estudiados porque si no se van a atrasar mucho. Sí. No sé si tienen alguna otra duda. Ok, si no queda ninguna otra duda, entonces vamos a comenzar con la clase de hoy. Hoy vamos a comenzar a ver lo que son los antimicrobianos. Los usos, los mecanismos de acción, vamos a comenzar a verlos. Tengan en cuenta que los antimicrobianos son muchos. ¿Por qué me preguntan qué hora es el examen? El examen es el jueves comenzando a las 3 de la tarde. Volviendo al tema, los antimicrobianos son muchos. Vamos a ver solo como una pincelada de los más importantes para que se vayan dando una idea y complementen lo que vamos a ver ahorita con el curso con los cursos de farmacología que van a llevar posteriormente en la carrera. Des en cuenta que, bueno, son muchos, se lo estoy diciendo de un solo, para que vayan estudiando con tiempo y sobre todo les voy a ir tratando de dar algunos tips sobre cómo y cuándo usar los diferentes antibióticos para que, pues bueno, vayan conociendo eso desde ya. Entonces, los objetivos de la clase básicamente va a ser, primero, sobre todo, conocer cuáles son los principales antimicrobianos que existen y que son empleados en infecciones bacterianas de diferente tipo. ¿Sí? Vamos a ver algunas variables que afectan o disminuyen la eficacia de los antimicrobianos, los principales mecanismos de acción. Vamos a dividir un poco para que vayan viendo cuáles antibióticos son bacteriostáticos y cuáles bactericidas. Y vamos a identificar los diferentes usos de los antimicrobianos. Para qué son útiles y cuándo se van a usar. ¿Sí? Y al final vamos a terminar viendo un poco de mecanismos de resistencia antibiótica. ¿Ok? Dependiendo de cuánto nos vaya a dar tiempo de ver. ¿Sí? Entonces, ¿qué son los antimicrobianos? Por lo general se usa la palabra antimicrobiano y antibiótico indiscriminadamente. Sin embargo, sí hay una pequeña diferencia. ¿Ok? Los antimicrobianos en general abarcan todas aquellas sustancias químicas que son producidas por microorganismos, aunque tal vez también pueden ser sintéticas o semisintéticas, y que van a ser capaces de detener el crecimiento o de destruir una población bacteriana, o que van a ser también efectivos contra hongos y contra virus. ¿Sí? Los antimicrobianos entonces van a abarcar todas esas sustancias que van a ser efectivas contra las diferentes infecciones. Mientras que los antibióticos van a ser aquellos medicamentos que han sido creados sobre todo naturalmente mediante la producción con organismos vivos. ¿Sí? También se han logrado crear los compuestos sintéticos, o sea, se han logrado crear compuestos en el laboratorio y compuestos que agarran las moléculas que hacen los microorganismos vivos y los modifican un poco. ¿Ok? Pero lo más importante es que los antibióticos solo funcionan contra bacterias. Por otro lado, entonces vamos a tener los antimicóticos y los antivirales. Los antimicóticos van a ser aquellos que son medicamentos que van a funcionar contra hongos y los antivirales pues contra los virus. ¿Sí? Los tres juntos serían antimicrobianos. ¿Ok? Entonces por ahí vamos que toda la diferencia. Muchas veces, como les digo, se usan indiscriminadamente, pero sepan que sí existe una diferencia entre ellos. ¿Ok? Y vamos a comenzar viendo algunos conceptos que son importantes para que vayan entendiendo cómo van a funcionar los antimicrobianos o los antibióticos en general. Lo primero es la sensibilidad y la susceptibilidad antibiótica. ¿A qué se refiere? O sea,
¿Qué significa que una bacteria sea susceptible hacia un antibiótico o sea sensible hacia un antibiótico? Esto más que todo se va a decir que una bacteria es sensible si esta va a ser inhibida por la concentración de una droga que usualmente es alcanzada en el sitio de infección. O sea, en el sitio donde esa bacteria, ese microorganismo está causando el daño, ¿sí? A cierta dosificación recomendada. Entonces, estas tres palabras que les subrayo aquí son muy importantes a la hora de hablar de sensibilidad o de susceptibilidad antimicrobiana. ¿Ok? Se va a referir entonces a la inhibición de la bacteria en el sitio de infección donde está la bacteria causando el daño y con la dosificación recomendada. ¿Por qué la dosificación va a ser importante? Porque cualquier medicamento que nos tomemos, que ingrese al cuerpo, va a poder llegar a tener una toxicidad para el cuerpo humano, ¿ok? Entonces, no nos podemos pasar de esa dosificación recomendada que existe y que está comprobada para los medicamentos y sobre todo para los antibióticos, como estamos hablando ahorita. Vean que la susceptibilidad entonces va a estar ligada tanto al microorganismo como al medicamento, a la droga en sí que estamos consumiendo. Mientras que la resistencia antibiótica es la capacidad de una cepa o una población bacteriana de resistir a la acción de cierto antibiótico. Vean que aquí en lo que sería resistencia ya nos estamos enfocando más en la bacteria, ¿sí? No nos estamos enfocando tanto en el medicamento. ¿Por qué? Porque aquí no va a importar tanto el medicamento, sino nos va a importar más la bacteria. En el sentido de que la bacteria puede tener mecanismos para degradar el medicamento o la bacteria puede que tenga o puede que no tenga esas cosas sobre las cuales la droga va a hacer efecto. ¿Sí? Entonces nos enfocamos más en la bacteria. Donde la resistencia entonces puede ser enzimática, puede ser por permeabilidad, o sea que la droga no tenga la capacidad de entrar en la bacteria, o que la bacteria tenga la capacidad de alterar rutas metabólicas que hacen que al fin y al cabo el medicamento, el antibiótico no llegue a funcionar. Después, ¿qué significa un mecanismo de acción? El mecanismo de acción de los antibióticos. Este va a ser como los procesos o el mecanismo en sí por el cual el antibiótico va a ser capaz de inhibir el crecimiento o destruir una célula bacteriana. Muchas veces pueden ser mecanismos multifactoriales, otras veces pueden ser simplemente que el medicamento llegue, se pega en cierta estructura de la bacteria y ya no le deja hacer nada. Ok, eso es lo que vamos a ir viendo. Y el sitio blanco de acción va a estar sobre todo relacionado a la estructura de la molécula bacteriana sobre la cual el antibiótico va a hacer su efecto o su principal acción. Ok, todo claro por aquí. Entonces, otros conceptos que son sumamente importantes. El espectro de actividad. ¿A qué se refiere el espectro de actividad de un antibiótico? Esto se va a referir sobre todo a los géneros o las especies bacterianas contra las cuales el antibiótico va a servir, contra las cuales el antibiótico no va a funcionar. Y eso es sumamente importante, puesto que ustedes ocupan conocer qué bacteria es la que está causando cierta infección para poder prescribir el antibiótico específico que nos va a funcionar contra esa infección bacteriana. ¿Ok? De espectros de actividad o espectros de acción, podemos subdividirlo en diferentes tipos, que los vamos a ir viendo cuando vayamos viendo los antibióticos. Sin embargo, se los voy mencionando de un solo. Un espectro estrecho se refiere a que el antibiótico es activo, o sea, va a poder inhibir o matar la bacteria, pero esa actividad o ese poder que tiene el antibiótico solo va a ser contra pocos grupos bacterianos. ¿Ok? Por ejemplo, uno de los antibióticos más importantes es la penicilina. Fue el primero que se descubrió y el primero que se lanzó al mercado para tratar infecciones.
La penicilina en realidad es un antibiótico con un espectro muy estrecho, ¿sí? Porque solo tiene actividad contra cocos gram positivos y alguno que otro gram negativo, ¿sí? La penicilina no tiene actividad contra bacilos gram negativos. Entonces, por eso se dice que su espectro es muy reducido, es estrecho. ¿Okay? Después, por aquí tengo una pregunta. No. Después tenemos los espectros que son de actividad amplia. O sea, ya estos tipos de antibióticos los que hicieron mayoritariamente fue agarrar la penicilina, modificarlo un poco y ampliarle su actividad. Por lo general, su actividad va a ser contra gram positivos y gram negativos. Recuerden, por ejemplo, un ejemplo de esto era la penicilina, que les decía que solo actuaba contra cocos gram positivos y algunos cocos gram negativos. Los de espectro ampliado ya comienzan a actuar contra algunos bacilos gram negativos. Sin embargo, sigue teniendo poca o ninguna actividad contra uno de los géneros más importantes que conllevan mucha resistencia a antibióticos, que son las pseudomonas. ¿Ok? Y después se crearon los de espectro extendido, que estos ya tenían una mayor actividad contra pseudomonas. ¿Sí? Entonces, el espectro de actividad se podría resumir en estos tres tipos y pues son muy importantes porque nos va a permitir tratar las diferentes infecciones dependiendo de qué microorganismo es el que estamos tratando de eliminar. ¿Ok? Y después tenemos otros conceptos que son el de antibiótico bacteriostático y antibiótico bactericida. ¿Ok? Veamos este gráfico que tenemos aquí. ¿Sí? Aquí en el eje Y, lo que va a estar representado es la cantidad de bacterias que van a haber. ¿Sí? Y en el eje X va a estar el tiempo que transcurre desde el inicio hasta cierto tiempo X, no importa. Pero entonces, cuando ocurre una infección, pues obviamente el número de bacterias que van a haber, viables, que van a estar vivas, va a ser muy poca. Conforme aumenta la infección, vamos a ver si logro hacer más. Conforme aumenta la infección, este número de bacterias va a ir aumentando hasta cierta cantidad de número, ¿sí? Si ninguna droga, sin ningún medicamento, sin ningún antibiótico es administrado, siempre esa curva de crecimiento de las bacterias va a llegar a una meseta, va a llegar a un plano. ¿Por qué? Porque las bacterias se van a comenzar, primero que todo, a acabar los nutrientes para poder seguir creciendo de esta forma que venían tan acelerada. Y además, como van a haber tantas bacterias, van a comenzar a competir entre ellas. Entonces, en algún punto, naturalmente, esto va a comenzar a decaer un poco, ¿sí? En el cuerpo humano, muchas veces esto sigue aumentando poquito a poco porque los nutrientes van a seguir llegando, va a haber un flujo continuo de nutrientes, a pesar de que ciertas bacterias en algún momento se van a comenzar a morir, pero siempre va a ir hacia arriba. ¿Ok? Eso sin ningún antibiótico es administrado. Sin embargo, si logramos detectar la infección, si logramos determinar la bacteria que estaba causando la infección y logramos prescribir antibióticos en el momento correcto, entonces ese antibiótico puede tener un efecto bacteriostático, ¿sí? Que el efecto bacteriostático lo que va a hacer es que esa población bacteriana se llegue y se inhiba su crecimiento, ¿ok? Pero no va a matar los microorganismos. ¿Sí? O sea, lo que se va a tratar es que la infección sea resuelta por el sistema inmune. ¿Sí? Si ese antibiótico bacteriostático es removido antes de tiempo, lo que va a pasar es esto. La población bacteriana vuelve a crecer. Sin embargo, si ese antibiótico sí da chance para que el sistema inmune vuelva a actuar, para que el sistema inmune entre a actuar, entonces la curva bacteriana va a ser esto. ¿Sí? Donde entra el sistema inmune. ¿Ok? Por otro lado, los antibióticos bactericidas son aquellos que no solo inhiben la actividad bacteriana, sino que va a lograr eliminar las bacterias. Entonces, al cabo de un tiempo,
ese antibiótico bactericida va a eliminar la población bacteriana. Claro, tanto por acción del sistema inmune como por acción del antibiótico. ¿Ok? ¿Claros con este concepto? Por aquí me dicen que sí, por eso es que dicen que nos tomemos por completo el antibiótico. Claro, porque si no, lo que podemos hacer más bien es darle fuerza, ahora vamos a ver en un momento esto, es darle fuerza a las bacterias para que más bien la comunidad bacteriana se vuelva resistente al antibiótico que estamos administrando. Ok, el otro concepto importante con los antimicrobianos es la toxicidad selectiva, donde el antibiótico ideal o el antimicrobiano ideal, lo que queremos es que muestre una toxicidad selectiva, ¿sí? Que este medicamento sea nocivo para el microorganismo que está causando la infección, sin hacerle daño al hospedador, al hospedero, al ser humano, ¿sí? Pero esa toxicidad selectiva debe ser relativa y no absoluta. Queremos matar solo al microorganismo patógeno. Lo que menos deseamos es matar y eliminar toda la flora que tenemos y que más bien también nos ayuda a protegernos de los diferentes patógenos. ¿Ok? Eso por un lado. Por otro lado, bueno, lo que les hablaba de la toxicidad, ¿verdad? Es que un medicamento a cierta concentración es tolerable por el ser humano, por el hospedero, ¿sí? Y queremos que a esa concentración que es tolerable por el hospedero sea nocivo para el microorganismo infeccioso. ¿De qué va a depender esto? Muchas veces va a depender de que el microorganismo tenga el sitio blanco donde ese antibiótico va a actuar, ¿ok? Que sea permeable además, o sea, que el antibiótico llegue a entrar a la bacteria. O también va a depender de la inhibición de alguna vía bioquímica. Alguna vía bioquímica que sea indispensable para la bacteria, para el agente patógeno. ¿Ok? No que la bacteria tenga otros mecanismos para producir lo mismo, sino que sea indispensable para el patógeno, pero no para el hospedador. ¿Sí? No queremos matar nuestras mismas células, sino queremos matar solo las de la bacteria. Entonces, a eso se le llama toxicidad selectiva. ¿Ok? Y en realidad encontrar eso es muy difícil. Vamos a ver que todos los antibióticos tienen efectos secundarios. Algunos en mayor medida que otros. ¿Sí? Y lo que queremos es limitar eso mismo, los efectos adversos y los secundarios. ¿Ok? Y después entonces tenemos que muchas veces lo que pasa es que hay un uso indiscriminado o inapropiado de los antibióticos. Y esto genera una presión selectiva sobre la comunidad bacteriana que estamos tratando de eliminar. ¿Sí? En todo momento, las bacterias han demostrado que tienen toda la información genética. En su ADN tienen todo lo necesario para codificar por mecanismos de resistencia. Para los antibióticos, antimicrobianos que ya existen en el mercado y también para los que no existen. Se dice que también tienen todo lo necesario para generar resistencia incluso para los antibióticos que no existen. ¿Esto por medio de qué? Ya lo hemos visto, por medio de mutaciones o por medio de transferencia horizontal de genes con otros géneros bacterianos e incluso con bacterias de la misma especie. ¿Qué es lo que pasa cuando se genera resistencia a antibióticos? No es como que tengo una bacteria y esta es expuesta a antibióticos y esta misma bacteria se me va a convertir en resistente, sino que vean una infección bacteriana como una comunidad de bacterias. Tenemos una gran diversidad de bacterias, que cuando hay una presión selectiva, cuando hay administración de antibióticos, esa comunidad bacteriana, así como hay comunidades de personas, que hay diferentes tipos de personas para todo en este mundo, esa comunidad bacteriana va a ser mayoritariamente eliminada. Sin embargo, por cuestiones del destino, puede que haya habido alguna bacteria que fuera resistente a ese antibiótico. ¿Ok? Como esa bacteria era resistente, entonces va a comenzar a multiplicarse bajo la presión de ese antibiótico y
Cuando ya quitemos el antibiótico, cuando ya el antibiótico se aclare del organismo, pues comienzan a crecer de nuevo las otras bacterias, que se van a mezclar otra vez con esas bacterias resistentes. ¿Sí? Entonces al final vamos a tener una comunidad mucho más grande con bacterias resistentes a antibióticos y bacterias no resistentes al antibiótico que se administró. ¿Cuál es el problema con esto? Que muchas veces entre una y otra bacteria entre la bacteria que es resistente y la bacteria que no es resistente, se pueden haber transferencia de genes. ¿Ok? Y al final volverme toda la comunidad resistente a cierto antibiótico. ¿Sí? Otros efectos que puede tener el uso indiscriminado de antibióticos, que no se los puse aquí explícitamente, es las infecciones por Clostridium difficile, que no sé si lo han escuchado alguna vez, pero han habido brotes importantes por esta bacteria, no porque esta bacteria sea tan patógena por sí sola, sino porque llega a proliferar en condiciones donde pasa esto, donde no es la misma bacteria que va a crecer aquí, sino que en una comunidad bacteriana, sobre todo en el tracto gastrointestinal, vamos a tener no solo aquí cocos, sino que van a haber bacilos gram negativos, bacilos gram positivos y una gran cantidad de otras bacterias. Entonces, cuando se usan antibióticos indiscriminados, todas esas bacterias que son sensibles se van a eliminar y muchas veces esta bacteria que les hablo, Clostridium difficile o Clostridioides difficile, como ahora se le llama, va a comenzar a proliferar y a ser abundante sobre esa microbiota normal. Y ahí es donde llega a causar la patología que vamos a ver más adelante. Pero quiero que les quede claro esto entonces. ¿Cómo funciona la presión selectiva sobre una comunidad bacteriana para que al fin y al cabo quede resistencia en esta comunidad? Y vean, por ejemplo, lo que ha pasado en los últimos 30 años con el uso indiscriminado de ampicilina, que es un antibiótico, pues, que fue en su momento muy eficaz contra muchas de las infecciones bacterianas. Sin embargo, hoy en día se sabe que un 70% de las cepas de E. coli son resistentes a ampicilina. Y vean lo que pasa, por ejemplo, en el hospital donde yo trabajo. Aquí se sabe que un 65% de las cepas de Escherichia coli que son aisladas son resistentes a ampicilina. Esto en niños menores de 13 años, o sea, en niños que no han estado expuestos incluso a antibióticos. ¿Por qué? Porque en la comunidad se ha dado esto y se ha comenzado a mezclar estas cepas resistentes a ampicilina. Incluso en personas que no han estado expuestas a antibióticos. Ok, no sé si tienen alguna duda hasta aquí, chicos. Cualquier cosa me pregunta. Ok, y después tenemos otros conceptos que son muy importantes porque en algunas ocasiones dar un solo antibiótico no es suficiente, sino que se tienen que hacer combinaciones de antibióticos. Y esas combinaciones pueden tener diferentes efectos. Puede haber un efecto aditivo, que por lo general se da cuando hay dos antibióticos de la misma familia, con una acción muy similar, que el efecto aditivo lo que hace es como sumar el efecto de ambos antibióticos por separado. ¿Ok? Nos va a potenciar el efecto antibiótico. Uno que es muy parecido es el efecto sinérgico. Pero vean que este efecto más que todo está relacionado con la combinación de dos antibióticos, pero su efecto es muy superior a la suma de cada uno por separado. ¿Sí? Entonces el efecto sinérgico es mucho mayor que el efecto aditivo. Y por lo general el efecto sinérgico se consigue cuando se usan dos clases de antibióticos con diferentes mecanismos de acción. Uno de los principales usos que se le da al efecto sinérgico es cuando se tienen infecciones por Streptococcus pneumoniae, aquí me equivoqué, es Streptococcus pyogenes o infecciones por Staphylococcus aureus que producen una toxina que es la TSST01, que esta es una toxina exfoliativa que causa exfoliación de la piel. ¿Sí? Entonces van a haber cuadros donde la piel va a estar como, por así decirlo, carcomida, después lo vamos a ver. Lo importante es que en estos casos lo que se da es un antibiótico beta-lactámico, que vamos a ver que lo que va
actuar sobre la pared celular de los microorganismos para entonces llegar a hacer que los microorganismos se comiencen a alisar debido a la destrucción de la pared celular. Y también se le da otro tipo de antibióticos que son los que generan inhibición de proteínas. ¿Para qué? Para, además de lisar las bacterias, también hacer que estas bacterias que van quedando vivas mientras el antibiótico funciona, comiencen a inhibir la producción de proteínas, ¿sí? Y así entonces no sigan secretando tanta toxina en el cuerpo humano. Por aquí me preguntan que qué es ATB. Y sí, ATB es lo que comúnmente se usa para el diminutivo para antibióticos. Por aquí tengo varias preguntas. Me dicen que qué tan nocivo es para una persona tomar antibiótico por mucho tiempo. Pues los antibióticos no están hechos para tomarlos durante mucho tiempo y puede llegar a ser contraproducente dependiendo de qué dosis es la que le están dando. A lo mejor le están dando una dosis muy pequeña y no tenga tanto efecto en el cuerpo humano. Habría que ver qué antibiótico está tomando para ver si tiene alguna toxicidad renal, alguna toxicidad hepática y si le envían laboratorios para estar comprobando la función renal, la función hepática dependiendo del antibiótico. Ya habría que evaluar como los casos específicos. Ahí después tal vez nos puede contar cuando vayamos viendo los grupos de antibióticos para ver bien cómo es que la están tratando. ¿Ok? Otro efecto que tienen los antibióticos cuando se dan combinados puede ser un efecto antagónico, que más bien es un efecto contraproducente, ¿sí? Y por lo general se da cuando se da una combinación de antibióticos bacteriostáticos con antibióticos bactericidas. ¿Okay? Por ejemplo, tetraciclinas, eritromicinas y cloranfenicol pueden antagonizar, o sea, pueden contraproducir el efecto de la acción de beta-lactámicos, vancomicina y aminoglicósidos. ¿Por qué se va a dar esto? Porque, por ejemplo, estos de aquí, tetraciclinas, eritro y cloranfenicol, son antibióticos bacteriostáticos, mientras los beta-lactámicos, la vancomicina, los aminoglicósidos son bactericidas. Los antibióticos bactericidas, como vamos a ver en un poquito, están hechos para destruir las células que están en crecimiento. Sin embargo, estos, al ser bacteriostáticos, más bien lo que nos hacen es inhibir el crecimiento. ¿Sí? Entonces, prácticamente dar estos dos juntos va a hacer que los que son bactericidas no nos generen ningún efecto. ¿Ok? Entonces, en realidad hay más de 100 antibióticos hoy en día que pueden ser administrados en las diferentes infecciones. Hay una gran variedad. ¿Cómo escogerlos? ¿Cómo llegar a escogerlos? Es lo que va a llegar a ser importante. Y para eso siempre hay que preguntarnos el qué es lo que queremos tratar, el cómo lo podemos llegar a tratar, si es una infección profunda, si es una infección superficial, el cuándo, en qué etapa de la infección estamos y el dónde está el microorganismo que queremos tratar. ¿Sí? Entonces, van a haber muchas variables que son las que nos van a decantar por seleccionar un antibiótico u otro. Por ejemplo, el sitio de infección, la penetración tisular y la distribución del medicamento en los tejidos no es igual para todos los diferentes sistemas del cuerpo humano. ¿Sí? Entonces, cada antibiótico va a tener su particularidad de penetración en los diferentes tejidos. Además, el espectro de acción, o sea, la actividad contra la cual el antibiótico puede funcionar, va a ser muy importante porque pues no, la idea no es dar un antibiótico que no tiene actividad contra la bacteria que está causando la infección. Además, ¿dónde está la bacteria? Si la bacteria está intracelularmente, si está en sangre o si está en tejido intersticial,
va a ser muy importante porque va a estar ligado a esto, a la penetración del antibiótico donde está la bacteria actuando. Y por supuesto también los mecanismos de resistencia bacterianos van a ser un punto a tomar en cuenta para evitar el fracaso terapéutico del antibiótico que estamos administrando. Hay que tener conciencia de que existe resistencia natural y resistencia adquirida de los antibióticos y que los diferentes antibióticos tienen diferentes mecanismos de acción. Y esto va a ser importante para, como les decía anteriormente, al momento de dar antibióticos en combinación, no dar estos que tienen efecto antagónico, sino más bien dar aquellos antibióticos que tienen un efecto sinérgico sobre la bacteria que queremos tratar. ¿Ok? Y eso está muy relacionado con lo que es la farmacocinética de los antibióticos. Por ejemplo, en este otro gráfico lo que tenemos aquí en el eje Y es la concentración del antibiótico y en el eje X tenemos el tiempo que pasa. Cuando se administra un antibiótico, pues obviamente no va a haber nada de concentración en ese momento. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, va a haber una absorción de ese antibiótico en el microorganismo, en el organismo. Hasta que esa absorción llega a un pico y se comienza a distribuir por todos los tejidos donde esa droga puede llegar a distribuirse. ¿Sí? En ese mismo punto, desde el inicio hasta donde vamos, siempre va a haber un periodo de eliminación de ese antibiótico. Puede estarse absorbiendo, pero también va a estar eliminando cierta parte de ese antibiótico a través de los mecanismos fisiológicos normales de eliminación de ese antibiótico, hasta que llegamos a eliminarlo totalmente. ¿Sí? Otro aspecto que es importante notar aquí es un concepto que se llama el de vida media de los antibióticos. Por ejemplo, supongamos que el antibiótico alcanzó un pico de concentración de 100. Voy a ver si le puedo poner más delgado. El antibiótico alcanzó un pico de concentración de 100. ¿Sí? La vida media de ese antibiótico va a ser el tiempo en que tarde en eliminarse la mitad de esa droga. ¿Cuál sería la mitad del pico máximo? Entonces, serían 50. Entonces, la vida media de esa droga va a ser el tiempo que tarda en eliminarse ese antibiótico. En este caso, en este ejemplo en específico, es de 4 horas la vida media. ¿Ok? Esto va a ser importante sobre todo para que vayan comprendiendo cómo es que se van dando las dosis de los antibióticos. ¿Ok? La idea no es que la concentración en el sitio de acción donde está donde está la infección, lo que se quiere es que la concentración en ese sitio siempre sea mayor que lo que requiere la bacteria para ser eliminada. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver más preciso. Ok. Vamos a ver si puedo eliminar esto. Ok. Entonces, por eso es que los antibióticos se dan a ciertas dosis cada cierto tiempo. Porque nunca queremos que el antibiótico se llegue a eliminar por completo el microorganismo, del organismo humano, para siempre mantener cierta concentración en el sitio donde está la infección. Entonces, lo que se quiere es lograr estos pulsos de antibiótico en el sitio de infección bacteriana. Sí. Y vean que siempre llega como a una meseta de concentración. ¿Ok? Donde si diéramos más antibióticos, más bien podríamos llegar a causar toxicidad en el cuerpo humano. Lo que queremos es mantener siempre una misma concentración antibiótica. ¿Ok? Y entonces aquí es donde en la elección de un antimicrobiano entran diferentes factores farmacocinéticos y farmacodinámicos propiamente del antibiótico que estamos hablando. Donde si son factores farmacocinéticos, vean aquí la imagen.
¿Se acuerda que al puro inicio hablábamos de la triada? De la triada ecológica. Esta es una imagen parecida a la triada ecológica, donde tenemos al hospedero, que sería el paciente, al microorganismo patógeno, que sería la bacteria, y al ambiente, que sería el antimicrobiano. Van a haber factores farmacocinéticos del antimicrobiano, que estos van a estar relacionados sobre cómo el antimicrobiano, sobre cómo el paciente influye sobre el antimicrobiano que estamos administrando. ¿Sí? ¿Qué factores del paciente pueden influir? Por ejemplo, el peso, la estatura, el volumen de agua o de sangre que tenga esta persona va a hacer que la concentración del antimicrobiano sea mayor o sea menor. ¿Sí? Y después tenemos los factores farmacodinámicos, que más bien se refieren a cómo el antimicrobiano afecta a la bacteria. ¿Sí? Si es un antibiótico bactericida, si es un antibiótico bacteriostático, etc. Van a haber diferentes factores que van a ser importantes a la hora de elegir un antimicrobiano. Sí, al fin y al cabo lo que se quiere es alcanzar una actividad bactericida o bacteriostática, dependiendo de qué antibiótico estamos hablando, en el sitio de infección. ¿Ok? Sin producir toxicidad significativa en el huésped. ¿Ok? ¿Por qué le remarco en el sitio de infección? Antes, cuando les hablaba de susceptibilidad, hablamos un poco de que ocupaba ser en el sitio de infección. ¿Por qué esto? Porque hay antimicrobianos que no pueden traspasar el sistema nervioso central, no tienen la capacidad de traspasar la barrera hematocefálica. Entonces, si hay una infección, si hay una meningitis, hay una infección en el cerebro, una encefalitis, administramos un antibiótico que no pueda pasar al sistema nervioso central o barrera hematocefálica, pues no estamos haciendo nada. Por lo general, son ciertos antibióticos que, bueno, es porque son polares a pH fisiológico, entonces no logran atravesar. ¿Sí? Pero también hay otros antibióticos que se unen fuertemente a proteínas plasmáticas. Entonces, esos tienen poca penetración a nivel de licocefalorraquídeo, a nivel del sistema nervioso central. Entonces, son como cosas que hay que ir teniendo en cuenta para prescribir un antibiótico que sea efectivo en el sitio de infección. Ok. Perdón. Después hay antimicrobianos cuyo efecto va a ser tiempo dependiente y otros que van a ser concentración dependiente. ¿Ok? Donde todo esto también va a afectar en las dosis que vayan a ser administradas al paciente, en cada cuánto. Por lo general hay cierta repulsión de la gente cuando tiene que estar tomando antibióticos o cualquier medicamento en general en periodos cortos de tiempo. Si les da pereza, se les olvida, etc. Entonces, todo eso y hay que saber cómo manejarlo y cómo lograr tener la mejor efectividad antibiótica. Después también hay otras cosas a tener en cuenta, como por ejemplo la administración del antibiótico, si la queremos intravenosa, intramuscular, si es oral, cómo se absorbe ese antibiótico si es oral, por ejemplo. Si lo que queremos tratar es una infección gastrointestinal, no ocupamos un antibiótico que se absorba tanto a nivel sanguíneo, sino más bien que sea capaz de concentrarse a nivel de gastrointestinal. En cambio, si tenemos una infección en torrente sanguíneo, lo que preferiríamos más bien sería administrarlo intravenosamente, etc. Hay otras cosas como por ejemplo la absorción y la distribución que va a tener este antibiótico en el cuerpo, en cuánto volumen se va a distribuir, si es una persona grande, si es una persona pequeña, y en dónde va a ir ese antibiótico, otra vez relacionado con el sitio de infección. Y también va a ser importante el metabolismo y la eliminación que tiene ese antibiótico, porque nos puede llegar a causar toxicidad renal o toxicidad hepática. En muchos casos, el metabolismo y la eliminación puede ser favorable dependiendo de la infección que queremos tratar. Por ejemplo, si queremos tratar una infección urinaria, pues nos sirve administrar un antibiótico que se concentre en orina, que su mecanismo de eliminación sea renal. Sin embargo, puede ser como les digo, puede ser una espada de doble filo porque podemos llegar a causar toxicidad. ¿Ok?
Y otros factores a tener en cuenta es, por ejemplo, si la mujer está embarazada, hay ciertos antibióticos que son teratogénicos, entonces no vamos a poder administrárselo a esa persona. O en el embarazo también aumenta el líquido corporal de la persona, entonces va a hacer que cuando administremos un antibiótico, el antibiótico se diluya más en el cuerpo. ¿Okay? En otros casos, las inmunosupresiones y los pacientes pediátricos son factores a tener en cuenta para a la hora de administrar un antibiótico. Ok, todo bien hasta aquí, chicos. Vamos a ver. Ay, por aquí me preguntaron que si puede volver a explicar lo de la vida media. Ok, lo de la vida media, eso básicamente a lo que se refiere es el tiempo en que tarda en eliminarse la mitad de la droga o la mitad de un antibiótico. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo teníamos que la droga aquí llegaba a una concentración de 100 en el cuerpo humano, la mitad de la droga sería una concentración de 50, ¿cierto? Esto sería 75, 50 y 25. ¿Ok? Entonces, el tiempo, la vida media sería el tiempo que tarda en eliminarse la mitad de la droga para la mitad de ese antibiótico, que sería en este caso 4 horas. ¿Sí? En realidad ese término está más enfocado a la hora de está más enfocada a la hora de cambiar dosis de un medicamento, de ajustarlas de acuerdo al individualizar un paciente. ¿Sí? Por aquí me preguntan qué es la toxicidad que hablábamos anteriormente. Marca el órgano de por vida, hay manera de revertir lo que el antibiótico causó. La mayoría del tiempo es reversible, sí, hasta cierto punto. Sí, hay como un umbral donde el órgano se puede recuperar por el solo. Sin embargo, sí han pasado casos donde ya quedan con, por ejemplo, pacientes con daño renal de por vida, donde han pasado casos donde el paciente pierde un riñón, etc. Entonces sí hay que tener cuidado con las dosis, con los antibióticos que estamos prescribiendo. Ok, hay otras condiciones donde un antimicrobiano no nos va a funcionar del todo. Por ejemplo, fagocitos, o sea, las células fagocíticas, los detritos celulares, la fibrina, algunas proteínas, se pueden unir a medicamentos. Recuerden que los antibióticos o cualquier medicamento, pues la parte que, o sea, el medicamento que se encuentra libre es el que va a tener acción. En los antibióticos pasa lo mismo. Los que se encuentran unidos a otras cosas no van a tener, no van a estar biodisponibles, no van a tener actividad. Entonces, en algunos casos, esa actividad incluso se va a perder. Hay inactivación de los antibióticos a causa de fagocitos, de detritos, de fibrina, etc. Como por ejemplo sucede con la vancomicina, con los aminoglicosidos, que van a perder efectividad en infecciones purulentas. Sí, entonces, por ejemplo, en abscesos que son muy purulentos, estos antibióticos no van a ser tan efectivos porque la mayoría se va a unir a estos componentes y se va a perder la efectividad. Muchas veces lo que se hace primero en infecciones, por ejemplo, purulentas o con abscesos, es drenar primero el absceso para poder permitir una mejor efectividad del antibiótico, además de disminuir cargas celulares y disminuir cargas bacterianas. ¿Okay? Otras subcondiciones, como por ejemplo las anaeróbicas, en cavidades huecas o en cavidades de abscesos, pueden inactivar un grupo de antibióticos que son los aminoglicósidos. Otra cosa con los abscesos es que son muy poco irrigados, o sea, no llega la sangre a estos lugares. Entonces, la penetración de antibióticos a través del torrente sanguíneo es muy pobre. No se recomienda dar esos tipos de antibióticos en este tipo de lesiones. Otros que la hemoglobina en hematomas infectados se une a penicilina y tetraciclinas reduciendo su actividad.
Ok, aquí estamos hablando otra vez de que hay ciertos componentes que se unen a antibióticos y que reducen su actividad. El pH también de las diferentes cavidades, por ejemplo, en el espacio pleural, en el líquido cefalorraquídeo y en la orina, disminuye la efectividad de algunos antibióticos, como estos que les pongo acá. En otras ocasiones, va a aumentar la actividad de ciertos antibióticos. Okay, entonces, vean que hay como muchas variables que hay que tomar en cuenta. Y en muchos casos, los agentes intracelulares, las bacterias intracelulares como Salmonella, Brucella, Listeria, Mycobacterium tuberculosis, Shigella, que vamos a ir viendo poco a poco, poseen mayor resistencia a la acción de los antimicrobianos porque se encuentran dentro de la célula. Y hay algunos antibióticos que no van a poder penetrar dentro de la célula. Entonces se pueden escapar algunos antibióticos que podamos recetar. Por eso es muy importante conocer en realidad todo el ambiente en que se está desarrollando la infección y conocer cuál es el microorganismo que estamos intentando tratar. Y como les decía, las vías de eliminación, hay vías de eliminación renal, hay vías de eliminación hepáticas, hay vías de eliminación a través, hay vías de eliminación biliar, etc. Pero las más importantes o las más comunes donde puede haber daño a los diferentes órganos son estos. Si bien es cierto, por ejemplo, estos antibióticos, sobre todo los aminoglicósidos, que son los que más daño renal pueden ocasionar, en algunas otras ocasiones, las vías de eliminación, como les contaba, se utilizan para tratar infecciones en ese sitio anatómico específico y hacer que el antibiótico que se concentra en estos lugares tenga una mayor efectividad. Sin embargo, pues las consecuencias sí pueden llegar a ser pues bastante contraproducentes. No sé cómo vamos hasta aquí, chicos. ¿Tienen alguna duda? Etcétera. Okay. Otra cosa con las vías de eliminación es que, por ejemplo, si ya una persona por defecto tiene insuficiencia renal, tiene menor capacidad para filtrar la sangre a nivel renal, entonces esos antibióticos se pueden llegar a concentrar aún más en sangre o a ocasionar una toxicidad mucho mayor. ¿Sí? Entonces, muchas veces hay ciertos antibióticos que es necesario llegar y valorar la función del órgano, ya sea la función renal o la función hepática, pues bastante seguido. ¿Ok? Y como les contaba, la unión a proteínas es otra de las cosas que puede disminuir la droga o el antibiótico libre, el antibiótico activo, que puede llegar a interaccionar con el microorganismo. Recuerden que, bueno, al unirse los dos componentes, pues queda menor droga activa disponible y menor capacidad para que éste interactúe con el microorganismo. Hay algunos antibióticos que tienen una alta unión a proteínas. Aquí les pongo varios ejemplos, como por ejemplo la oxacilina, el ertapenem, que es un carbapenémico, tiene una alta unión a proteínas. Entonces, cuando se administran, la mayor cantidad de antibiótico va a ser no disponible. Hay otros antibióticos que tienen una moderada unión a proteínas, como por ejemplo la penicilina, que es uno de los principales que tienen una moderada unión a proteínas, y hay otros que casi no se unen a proteínas, donde la mayor parte de su parte activa se encuentra disponible para ejercer su acción. ¿Ok? Ya los antibióticos específicos de cada uno lo vamos a ir viendo poco a poco y contra qué puede funcionar y contra qué no. Lo que quiero es que les vaya quedando claro que hay ciertas cosas que pueden aumentar o disminuir la capacidad de que un antibiótico genere su acción o no. ¿Ok? Y por ejemplo, cosas que van a afectar toda la respuesta a un antibiótico o una infección va a ser, por ejemplo, estas cosas. El volumen de distribución de la persona puede aumentar si esa persona tiene ascitis, si esa persona tiene edema, tiene embarazo.
¿Qué pasa si aumenta el volumen de distribución donde la droga va a llegar y se va a disolver? Pues que la concentración de la droga va a ser aún menor. Contrario pasa, por ejemplo, en las personas que están deshidratadas. Van a tener un volumen menor y entonces la droga más bien puede llegar a concentrarse más y en algunas ocasiones, con la misma dosis, llegar a producir efectos tóxicos. La deshidratación, por ejemplo, pasa en vómitos, en diarreas, en hemorragias, en pacientes que ya se encuentran en edades avanzadas en la vida. Puede llegar a haber deshidratación y ocasionar eso que les hablo. Otras cosas que pueden llegar a afectar la unión a proteínas, la unión de los antibióticos a las proteínas, es por ejemplo que la persona tenga hipoalbuminemia, o sea que tenga menor cantidad de proteínas en sangre, que haya drogas, que haya insuficiencia renal, que haya malnutrición. Todo eso nos puede afectar cómo se va a comportar el antimicrobiano en esa persona. Y pues la velocidad de eliminación renal también se puede ver afectada bajo ciertas condiciones en el paciente, como por ejemplo en embarazo, en quemaduras, en pancreatitis, en insuficiencia renal, como les comentaba anteriormente. Entonces, todos estos en realidad son factores que van a poder llegar a afectar la capacidad de la droga de eliminar al microorganismo que queremos tratar. ¿Ok? Y, por ejemplo, aquí les traía un ejemplo de lo que era la vida media que hablábamos anteriormente, de diferentes antibióticos, donde vamos a tener vidas medias muy pequeñas, como la penicilina, la ampicilina, que tienen vidas medias muy cortas, que entonces lo que va a ocasionar es que las curvas que veíamos anteriormente, pues tiendan a bajar un poco. O sea, tiendan a eliminarse antes de que llegue la próxima dosis del antibiótico. ¿Ok? Por el contrario, van a haber medicamentos, van a haber antibióticos que tienen una vida media muy alta, donde las dosis de los antibióticos entonces se pueden dar más separado porque la droga el medicamento nos dura más en el organismo antes de que se elimine. Sí. Y después entonces también les comentaba que hay otros factores como la farmacodinamia que va a afectar cómo el medicamento, cómo el antibiótico interaccionaba con el microorganismo. Hay algunos antibióticos que son bacteriostáticos, como la clindamicina, clorafenicol, macrólidos, sulfonamidas y tetraciclinas, que recuerden, lo que hacía era inhibir el crecimiento bacteriano hasta cierto punto para que el sistema inmune llegara y terminara de eliminar la infección. Mientras que existían los antibióticos que eran bactericidas, que estos sí se encargaban de eliminar el microorganismo, pero entre los bactericidas tenemos dos tipos que van a ser importantes. Unos que van a ser concentración dependientes, o sea, su acción bactericida aumenta al incrementarse las concentraciones del antibiótico. Ejemplos de esto, los aminoglicósidos, las quinolonas, el metronidazol y la citromicina. Son concentración dependiente. Otras bactericidas van a ser tiempo dependiente. O sea, su actividad bactericida va a depender de cuánto tiempo ese antibiótico esté presente en el organismo o en el sitio de acción donde se encuentra la infección, donde se encuentra la bacteria que queremos eliminar. Ejemplos de estos, por lo general, los betalactámicos son tiempo dependientes, como las penicilinas, la vancomicina y las cefalosporinas. ¿Ok? Y aquí vamos a introducir otro concepto más, que es la SIM, y que van a escuchar hablar mucho porque la SIM va a estar presente en el reporte de laboratorio que les llegan a dar cuando hay alguna bacteria involucrada en un proceso infeccioso. La SIM es la concentración mínima inhibitoria, o sea, la concentración más baja capaz de inhibir el crecimiento del microorganismo en el laboratorio. Y la SIM está calculada para
para que eso se vea reflejado en el sitio donde la bacteria está generando la infección. Por ejemplo, tenemos esta curva de aquí. Sí, es la misma curva que hablábamos anteriormente. Esta curva va a tener un pico máximo, sí, donde la droga se absorbe, se comienza a distribuir y se comienza a eliminar y después comienza a bajar. ¿Sí? Hablábamos de que la vida media de cierto medicamento, de cierto antibiótico, iba a ser cuando se eliminaba la mitad iba a ser el tiempo en que se eliminaba la mitad de ese antibiótico en el cuerpo humano, que eran 4 horas. ¿Ok? Si ya graficamos la cima aquí, supongamos que esta cima aquí está un poquito más arriba de 25, supongamos que la concentración mínima inhibitoria para dicha bacteria es esta cima que vemos aquí, 25. ¿Ok? Entonces aquí la cima es de 25. ¿Sí? Entonces, ese antibiótico, para que elimine la bacteria que tiene una CIM de 25, ese antibiótico en el tejido donde está esa bacteria tiene que alcanzar una concentración mayor que 25. ¿Ok? Donde en antibióticos que son concentración dependiente, pues entre más concentración alcance, va a ser mucho más bactericida. ¿Sí? En antibióticos que son tiempo dependientes, va a depender más de cuánto tiempo por encima de la CIM va a estar presente ese antibiótico. ¿Sí? Que sería esto que está aquí. Vea que por ejemplo, en este gráfico, el tiempo que está el antibiótico por encima de la CIM va desde aquí hasta aquí. ¿Sí? ¿Qué va a estar por encima de la CIM? Todo esto. Hasta aquí. ¿Ok? Y eso es más que todo un poco de lo que trata esto de los antibióticos bactericidas, concentración dependiente o tiempo dependiente. ¿Sí? Lo que se quiere es jugar con esto. Y esto más que todo va a estar dado, como les digo, para individualizar al paciente que nos está fallando al momento de tratar la infección bacteriana. Por lo general, las dosis ya están estandarizadas. ¿Sí? Hay que comenzar a hacer esto cuando queremos individualizar al paciente y ajustar dosis. ¿Ok? Y esto es lo mismo que les decía. Ante dosis repetidas, se va a estabilizar la concentración de un antibiótico, ¿sí? Entonces aquí tenemos dosis repetidas, donde, por ejemplo, la MIC de esa bacteria que es sensible va a estar aquí. Entonces, si alcanzamos una concentración, la MIC de esa bacteria que va a ser sensible va a estar aquí. Si alcanzamos una concentración mucho mayor de ese antibiótico que la MIC, pues ese antibiótico va a ser efectivo en ese sitio de acción, en ese sitio anatómico. ¿Ok? Si por el contrario, por ejemplo, la MIC de esa bacteria está aquí, ven que nunca el antibiótico llega tan alto, entonces ahí es donde decimos que esa bacteria es resistente. ¿Ok? Si la MIC entonces está aquí y el antibiótico supera la MIC donde está la MIC o la CIM, la concentración mínima inhibitoria, donde está la bacteria, pues ese antibiótico va a ser efectivo. Sin embargo, si la CIM o la MIC o la concentración mínima inhibitoria, lo mismo, de esa bacteria se encuentra por arriba de donde llega la concentración de antibiótico, pues ese antibiótico no va a ser efectivo contra esa bacteria. ¿Ok? Entonces así es como se determina la concentración mínima inhibitoria. Y por supuesto, si uno llega a dar más antibiótico, puede llegar a causar toxicidad en algún punto.
¿Entendieron un poco sobre cómo funcionan los antibióticos? Entonces, ¿cómo están relacionados con la SIM o con la MIC? ¿Y dónde es que van a tener entonces el rango de efectividad de ese antibiótico? Si tienen alguna pregunta, me avisan. Y entonces les hablaba que algunos antibióticos son dependientes del tiempo en que la concentración de ese antibiótico en el sitio de infección es mayor que la SIM o que la MIC de la bacteria. Y pues ese tiempo va a depender mucho de qué antibiótico estamos hablando. Por ejemplo, unas que se llaman cefalosporinas requieren que el 60 o 70% del tiempo en que ese antibiótico dura en el cuerpo humano esté o se encuentre por encima de la concentración mínima inhibitoria. O sea, la mayor cantidad de tiempo tiene que estar por encima de la MIC. Otros, por ejemplo, las penicilinas o los carbapenémicos, es necesario un poco menos de tiempo, un 50 o 40% de tiempo, por ejemplo. Eso, por ejemplo, se los voy a ilustrar con este otro gráfico. Ahí, perdón por el color, pero no se lo pude cambiar. ¿Ok? Por ejemplo, estos son los mismos gráficos que teníamos antes. Administración de antibiótico, llega, hace un pico. Llega, hace un pico. Sí, tenemos una vida media de 4 horas, un pico sérico, un pico en sangre. Y después de ese pico, la concentración comienza a bajar. ¿Sí? Y ve aquí muy en pequeño. Esto es para ertapenem. Ertapenem es un beta-lactámico. Un beta-lactámico carbapenémico. ¿Sí? De los tipos de los carbapenémicos. Anteriormente en el cuadro les había dicho que para que este antibiótico carbapenémico tenga acción eficaz contra la bacteria, que de paso es bactericida a tiempo dependiente, tiene que estar un 40% del tiempo encima o mayor que la SIM. Las enterobacterias tienen una SIM de 1. Entonces, aquí está ilustrado en estas líneas punteadas azules. Y vean que el tiempo en que el antibiótico pasa o se encuentra por encima de la MIC es prácticamente durante toda su dosificación. ¿Sí? Entonces, en este caso de aquí arriba, se dice que el tiempo en el que el antibiótico pasa por encima de la SIM es de un 100%. Entonces, teóricamente ese antibiótico está por encima de un 40%, lo que teóricamente nos diría que es efectivo para esa bacteria en ese sitio de infección. Si por el contrario viene y tenemos otro sitio de infección y la curva que hace ese antibiótico de ese sitio de infección es esta, ¿sí? Vemos que al final, lo voy a quitar porque es esta que está aquí, esta blanca pequeñita. Vemos que al final, ya después de un tiempo, el antibiótico baja por debajo de la línea punteada, o sea, de la SIM bacteriana, debajo de 1. Sin embargo, a la hora de medir esto, vemos que es de un 50% o más. Sí, que el tiempo en el que pasa por encima de la SIM bacteriana es más de un 50%, que todavía cumple el requisito de que ocupa que sea más de un 40%. Entonces, teóricamente, ese antibiótico debería de funcionar contra esa enterobacteria o contra esa bacteria que estamos tratando en ese sitio de infección. Entonces, ven cómo más o menos se va aplicando un poco lo que ya hemos visto al concepto de administración de antibióticos. Por aquí me pregunta que si puedo repetir exactamente qué. ¿Esta diapositiva o la anterior? No sé. Lo que quería que vieran con esta diapositiva era que al administrar antibiótico hay un pico, hay una vida media. Antes de administrar la otra dosis, pues la concentración va a ir bajando, hasta que se llega a administrar una segunda dosis.
¿sí? Que dependiendo del antibiótico, por ejemplo, los bactericidas que son tiempo dependientes, en este caso, que es un antibiótico que se llama ertapenem, que es un betalactámico, requiere que el 40% del tiempo el antibiótico esté encima o sea mayor que la sim bacteriana, ¿sí? Para que este antibiótico sea eficaz. Si la sim de esta bacteria que está causando infección en este tejido es de 1, vemos que en la mayor parte del tiempo, casi en un 100% del tiempo, la concentración del antibiótico es mayor que 1. ¿Sí? Entonces, sí se cumple que es prácticamente el 100% que la concentración del antibiótico es mayor que 1. Sí se cumple que la concentración del antibiótico sea mayor del 40%, es de 100%. ¿Ok? Entonces, teóricamente, ese antibiótico sí sería eficaz clínicamente contra esa bacteria en ese sitio de infección. ¿Ok? Por el contrario, si tenemos otro sitio de infección donde el comportamiento de este tapenem es así, de este antibiótico es así, ¿sí? Vean que el pico es mucho menor. Igualmente, con una bacteria que tiene una sim de 1, vemos que el tiempo en el que la concentración del antibiótico va a ser mayor que la sim es casi un 50%. Igual todavía entonces sigue cumpliendo el requisito de que sea 40% o más. Eso es 50%. Eso es para que vayan viendo cómo es que van funcionando los medicamentos, sobre todo los antibióticos, que es lo que estamos viendo. ¿Ok? ¿Qué es lo que se quiere lograr? ¿Ok? Aquí tenemos la cantidad de bacterias y aquí tenemos el tiempo. Lo que queremos lograr es que con la administración de un antibiótico, la cantidad de bacterias al cabo de cierto tiempo, pues disminuye drásticamente y llega a ser 0 para eliminar esa infección. ¿Qué pasa cuando dejamos un tratamiento antibiótico a medio camino? No hay una adherencia adecuada al tratamiento. Lo que pasaría es esto. Baja la cantidad de bacterias, se deja el tratamiento y la cantidad de bacterias vuelve a subir. ¿Sí? Ok. ¿Qué es lo que pasa aquí entonces? Como hablábamos al inicio, hay una presión selectiva sobre los clones resistentes. Aparte de que no mata todas las bacterias, vamos a seleccionar clones resistentes que, si bien es cierto, aquí puede volverse a tomar tratamiento y adherirse bien al tratamiento, que vamos a tener clones resistentes que se van a haber multiplicado, entonces puede que venga baje un poquito y ya después el tratamiento no le funcione. ¿Por qué? Porque aquí, en este proceso de que no nos tomamos bien el tratamiento, se seleccionaron estos clones resistentes. ¿Ok? Entonces, ante una segunda oleada de tratamiento, prácticamente no nos va a funcionar. Y esto, entonces, es lo que queremos evitar. Siempre, siempre, siempre. ¿Okay? Y vean que, como les decía, las bacterias tienen todos los mecanismos necesarios para poder generar resistencia a antibióticos que existen y que todavía no existen. Vean, por ejemplo, alrededor de 1942 fue que se sintetizó la penicilina y se puso al mercado. Que en el mercado entró en 1942 y ya para 1946 existían bacterias que eran resistentes a la penicilina. ¿Ok? Igual sucede con tetraciclina, 1948. Resistencia a tetraciclina, 1953. La meticilina, que fue un antibiótico que se creó para tratar aquellas bacterias que comenzaron a ser resistentes a la penicilina, salió al mercado en 1960 y ya para 1962 habían de forma extensa bacterias resistentes a este antibiótico. ¿Ok? Entonces, en realidad siempre ha sido un momento de generación de antibióticos nuevos y
algunos años después, un par de años después, ya hay clones, ya hay cepas bacterianas que son resistentes a este antibiótico. Y así se han ido diseminando a lo largo del mundo. Y tenemos hoy la resistencia a antibióticos que pues no nos augura un buen futuro, y sobre todo ahora con COVID se ha visto que la resistencia a antibióticos ha aumentado aún muchísimo más. Por aquí me preguntan que si una persona que le dé la misma enfermedad por una bacteria, ¿es recomendable dar el mismo antibiótico o es mejor administrarle otro? Siempre es recomendable dar un antibiótico específico contra la bacteria que estamos tratando. A veces la infección puede similar lo mismo, pero ser bacterias diferentes. ¿Ok? Entonces, ahí habría que tratarlo de manera diferente. A veces la infección puede ser por la misma causa y el mismo antibiótico puede funcionar si en la primera vez hubo un buen curso, hubo una buena adherencia de ese tratamiento antimicrobiano. ¿Ok? Entonces, ¿cómo las bacterias pueden tener mecanismos de resistencia contra los antibióticos? La resistencia de las bacterias a los antibióticos puede ser natural o puede ser adquirida. ¿Ok? La resistencia natural, pues, es predecible. Ya uno sabe contra qué antibióticos esa bacteria puede ser resistente, porque el microorganismo simplemente no tiene el blanco en el cual el antibiótico va a actuar, o porque el microorganismo no es permeable al antibiótico, o sea, tiene alguna estructura que hace que el antibiótico no entre a la bacteria. ¿Ok? O esa resistencia puede ser adquirida, y es lo que hemos visto hasta el momento, que puede ser por enzimas que han sido transferidas a través de mecanismos genéticos. Puede ser porque hay una menor permeabilidad a los antibióticos, lo vamos a ver después cómo. Puede ser porque hay una modificación del sitio blanco donde el antibiótico actúa, porque hay un aumento en la expulsión del fármaco. Hay bacterias que tienen la capacidad de que cuando el antibiótico entra, comienzan a generar proteínas que lo que van a hacer es sacar el antibiótico. Entonces, a como va entrando, va saliendo. O porque pueden haber fenómenos de tolerancia o persistencia a los antibióticos. ¿Ok? Y entonces ya eso es para comenzar a ver lo de los mecanismos de acción de los antimicrobianos. Entonces, principalmente hay 5 mecanismos de acción principales. ¿Sí? Hay antimicrobianos que van a actuar inhibiendo la síntesis de la pared celular de la bacteria. Hay otro grupo de antimicrobianos que van a actuar inhibiendo la membrana celular. ¿Ok? O la membrana externa, puede ser cualquiera de las dos. Recuerden que las dos eran muy parecidas. Hay otros antibióticos que van a actuar inhibiendo la síntesis de ácidos nucleicos. Perdón, tienen estos de aquí. La síntesis de ácidos nucleicos. Ya sea inhibiendo enzimas que tienen que ver con la replicación del ácido nucleico o inhibiendo el ARN mensajero de la bacteria que está haciendo traducción en ese momento. Van a inhibir la síntesis del material genético. Y hay otros antibióticos que van a estar enfocados en inhibir la síntesis de proteínas. ¿Sí? Que hay muchas maneras, las vamos a ir viendo poco a poco. Y por último, hay antibióticos que están enfocados en inhibir ciertas vías metabólicas que son indispensables en la bacteria, que van a generarnos algún producto que la bacteria ocupa para ir a hacer algún metabolismo específico. ¿Ok? Entonces, estos son los principales grupos de antibióticos. Aquí hay unos que ya no se usan más, o sea, que ya no tienen significado clínico, no se usan a nivel de clínica. Entonces, los que quiero que vayan conociendo son los que vamos a ir viendo poco a poco.
Esta imagen es meramente para que vayan dándose una idea de dónde es que van a actuar los antibióticos. ¿Ok? Entonces, los primeros que vamos a ver son los que inhiben la síntesis de pared celular. Aquí tenemos dos grandes grupos, los beta-lactámicos y los glucopéptidos. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de ver los dos en lo que queda clases, donde el grupo más amplio son los beta-lactámicos. ¿Okay? Entonces, los beta-lactámicos. Aquí tenemos 4 grandes subgrupos, las penicilinas, las cefalosporinas, los monobactámicos y los carbapenémicos. ¿Okay? Todos están agrupados dentro de un mismo grupo, que son los beta-lactámicos, porque tienen todos este anillo beta-lactámico. Y dependiendo de qué es lo que tienen adherido a ese anillo beta-lactámico y de su cadena de carbohidratos que están asociados a estos, es que se van a dividir en cada subgrupo. Las penicilinas, las cefalosporinas, los monobactámicos y los carbapenémicos. Pero vea que todos tienen un anillo beta-lactámico, que es el que tiene la acción específica, que es el que tiene la acción bactericida o bacteriostática, según sea el caso. ¿Ok? Entonces, recordemos que, bueno, estos antibióticos van a actuar inhibiendo la síntesis de pared celular. Recordemos que la pared celular en gram positivos y en gram negativos es diferente. ¿Okay? En gram positivo la pared celular es mucho más gruesa, está compuesta por peptidoglicano en su mayoría, y en gram negativos hay una pared celular un poco más pequeña que está compuesto por el espacio periplásmico, que en el espacio periplásmico está inmerso el peptidoglicano y después hay una membrana externa. ¿Sí? El peptidoglicano, recordemos además que está hecho por un polisacárido que es el ácido N-acetilmurámico y el ácido N-acetilglucosamina, ¿sí? Y que está compuesto por varias capas de estos. ¿Ok? Que estas capas están entrelazadas por péptidos que van a estar unidas por un puente peptídico entre cada uno de ellos con el ácido N-acetilmurámico de la siguiente cadena. ¿Ok? Estos péptidos, esta es una representación de lo que está aquí. Estos 4 que están aquí son estos mismos que vemos aquí. ¿Sí? Y teníamos el ácido N-acetilmurámico y el ácido N-acetilglicosamida entre una y otra cadena. ¿Ok? Entonces, los péptidos que salen del ácido N-acetilmurámico por lo general son 4, donde el tercer péptido, que por lo general es un ácido diaminopimélico, está unido con una dealanina, un aminoácido dealanina de la siguiente cadena, a través de un enlace de, por lo general, 5 aminoácidos entre cada uno de ellos. Y que los que se cargaban de hacer esta unión eran las enzimas transpeptidasas o a través de la transpeptidación. Y que esas enzimas se le llamaban PBPs. ¿Ok? Vamos a verlo mejor aquí. Esto. Vamos a verlo mejor en esta imagen. Tenemos las cadenas de N-acetilmurámico con N-acetilglicosamida, aquí seguidas, ¿sí? Y por debajo también, bueno, en la siguiente capa también hay N-acetilglicosamida y N-acetilmurámico. ¿Ok? Del N-acetilmurámico salían los péptidos, los aminoácidos que les hablo, que por lo general son 4 o 5 aminoácidos. Y entonces en la reacción de transpeptidación llega una PBP que lo que va a hacer es encargarse de unir ambas cadenas lineales a través de los péptidos que se encuentran unidos al ácido N-acetilmurámico de cada cadena.
se unen, voy a volverme, a través de un enlace peptídico. Sí, eso es igual, son aminoácidos que están uniendo ahí esas dos cadenas que se forman y que se van a unir a través de los PEPs. ¿Qué es lo que hacen los betalactámicos? Los betalactámicos, voy a brincarme a decir, ahorita me devuelvo, lo que hacen es unirse a las PEPs, secuestrarlas, no permitir que éstas vayan y hagan su acción uniendo a las cadenas de ácido N-acetilmorámico y N-acetilglucosamida, y entonces estas cadenas van a ser muy inestables, ¿ok? Y van a ser más bien peligrosas para la bacteria. Entonces la bacteria lo que va a hacer es activar diferentes enzimas como las endolicinas que van a llegar y degradar esto. ¿Sí? Entonces, al fin y al cabo, lo que va a haber es una falta de la formación de la pared bacteriana, y la bacteria, al no poder formar la pared bacteriana, va a comenzar a generar huecos, que si se acuerdan, una de las funciones de la pared bacteriana era darle forma, sostén y evitar que la bacteria se lise por ósmosis. Entonces, al no haber esto, la bacteria va a terminar lisándose por ósmosis. ¿Ok? Entonces, los betalactámicos llegan y secuestran esas enzimas PEPs, que eran las que se encargaban de hacer la unión entre las cadenas de peptidoglicano. Entonces, no se va a poder generar esto. Estos péptidos van a quedar ahí sobrando, no se van a poder unir a nada. Entonces las bacterias, bueno, primero, no se va a poder terminar de ensamblar el peptidoglicano, y además la bacteria va a decir, no, aquí hay algo mal, entonces voy a eliminar todo y a comenzar de nuevo. Como no puede comenzar de nuevo porque siempre le va a pasar esto, al fin y al cabo, conforme la bacteria va creciendo, no sintetiza peptidoglicano, se comienzan a formar poros o huecos, donde la bacteria entonces al final va a morir por lisis. Va a comenzar a salírsele todo, por así decirlo, a través de esos huecos que se van formando en la pared celular. ¿Sí? ¿Entendieron eso, chicos? Ok, entonces, los betalactámicos son altamente bactericidas en las bacterias que se encuentran en crecimiento. ¿Sí? En una bacteria que no se encuentra creciendo, pues no ocupa estar formando peptidoglicano, entonces la función de ese betalactámico no va a ser tan eficaz, porque la bacteria no está sintetizando peptidoglicano. ¿Ok? No está sintetizando nuevas paredes celulares. Recuerden además que hay ciertas bacterias, microorganismos, que no tienen pared celular, como por ejemplo el micoplasma. Entonces, estos géneros bacterianos no van a ser susceptibles a los betalactámicos, o sea, no les va a funcionar de nada. Ahí es donde se dice que el micoplasma entonces tendría resistencia natural o resistencia intrínseca a los betalactámicos. Entonces, como les comentaba, los betalactámicos se unen a las enzimas PEPs, que son las encargadas de la transpeptidación. Hay muchas PEPs, hay de 3 a 6 diferentes enzimas PEPs por bacteria, por lo cual entonces la bacteria en realidad tiene algunos otros mecanismos para intentar hacer la pared celular, intentar hacer peptidoglicano. En muchas ocasiones, los betalactámicos funcionan contra todos los tipos de PEPs. ¿Sí? Entonces, como les decía, inhiben la síntesis de peptidoglicano cuando se bloquea la transpeptidación. Y además, las bacterias comienzan a activar enzimas que van a degradar el peptidoglicano que no se pudo ensamblar bien. Entonces, al final, va quedando huecos en la pared celular, y esto hace que, en última instancia, la bacteria se muera, se lise. ¿Ok? Por supuesto, también las bacterias tienen mecanismos de resistencia, como lo hemos hablado, y esa resistencia puede ser dada por poca penetración del fármaco,
¿ok? Que el antibiótico llegue y no pueda entrar bien. Si no puede entrar, entonces no puede llegar a donde están las PDPs actuando. Otro mecanismo es que se altere, que la bacteria tenga la capacidad de alterar las enzimas, los PDPs. Entonces ya el fármaco no tenga acción sobre esas. Otra es que tengan enzimas que degraden el antibiótico que está entrando. Y estas enzimas se les llama beta-lactamasas. ¿Sí? La terminación SAS porque llegan y eliminan los beta-lactámicos. Estas enzimas pueden ser inducibles o constitutivas, vamos a ver un poco después al final de la siguiente clase. Y otro mecanismo es que posean bombas o porinas para expulsar el antibiótico que va entrando a la célula, a la bacteria, en este caso. ¿Ok? Y entonces, esto es lo que quiero que vayan viendo. Que al puro inicio les comentaba que habían 4 principales subgrupos de los betalactámicos: las penicilinas, las cefalosporinas, los monobactámicos y los carbapenémicos. Donde uno de los grupos mayoritarios son las penicilinas, que incluso entre las penicilinas hay diferentes tipos. Están las naturales, las semisintéticas y las penicilinas que están acoplados a un inhibidor de beta-lactamasas. ¿Ok? Las penicilinas naturales son penicilina G y penicilina V. Y como les comentaba al inicio de la clase, estas en realidad tienen un espectro reducido, un espectro estrecho, donde su uso prácticamente son contra Streptococcus beta-hemolíticos y mayoría de otros estreptococos. Son cocos gram positivos. Otros usos contra cocos gram negativos como el meningococo, Neisseria meningitis, y algunos anaerobios. ¿Ok? No es útil contra infecciones por enterococos. Las bacterias las vamos a ir viendo poco a poco, pero para que vayan viendo contra qué se pueden usar. ¿Okay? Después están las penicilinas semisintéticas, que estos fueron creados a partir de las penicilinas bases, que estas penicilinas son naturales. ¿Okay? Entonces se comenzaron a crear primero las penicilinas resistentes a penicilinasas. Las penicilinasas son enzimas que la bacteria puede tener para degradar las penicilinas. Entonces agarraron las penicilinas y las hicieron resistentes a esas penicilinasas. Y de eso sacaron los fármacos como la meticilina, la oxacilina y la cloxacilina. Y yo solo les quiero hacer la salvedad de que esos cuadros no son, no contienen todos los fármacos, contienen algunos de los ejemplos más representativos. ¿Ok? Estos antibióticos ya tienen un espectro más ampliado. ¿Ok? Les añadieron más cosas contra las cuales podrían actuar. Estas pueden actuar contra los mismos anteriores y se aumenta además la actividad contra estafilococos. Vean que eso no tiene actividad contra estafilococos, pero estos ya comienzan a agregar la actividad contra estafilococos. Y ahí fueron después agregando sintéticamente, añadiendo otros grupos aminos, por ejemplo las penicilinas, y crearon las aminopenicilinas, como la ampicilina y la amoxicilina, donde igual tienen un espectro ampliado y su uso va a ser igual que las penicilinas naturales, estas de aquí, y además van a ser efectivas contra algunos bacilos gram negativos. ¿Ok? Por aquí me dice que se puede repetir lo de la enzima penicilinasa. Estas enzimas penicilinasas eran unas que comenzaron a salir cuando metieron al mercado las penicilinas. Entonces, las penicilinasas lo que se encargaban era de degradar las penicilinas. Entonces, en su momento, ocupaban tratar las infecciones con algo. La penicilina ya no estaba funcionando porque aparecían las penicilinasas. Entonces comenzaron a crear estos fármacos que les añadieron diferentes grupos bioquímicos y los transformaron. Entonces se les llama
penicilinas resistentes a penicilinasas. ¿Ok? Que serían estas de aquí y este sería su uso. Luego vieron que hay infecciones por bacilos gram negativos. Estas no son activas contra bacilos gram negativos, entonces tuvieron que crear las aminopenicilinas, que era que les incorporaron un grupo amino a las penicilinas y les ampliaron el espectro. ¿Ok? Entonces su uso es igual que las penicilinas naturales, pero además le añaden efectividad contra algunos bacilos gram negativos. Y después vieron que igual se les estaban quedando por fuera muchas infecciones contra bacilos gram negativos. Entonces comenzaron a añadir más grupos carboxilo, grupos ureido, y crearon estos antibióticos como la tircacilina y la piperacilina, que ya estos antibióticos se les llamaba que tenían un espectro extendido. ¿Por qué? Porque tenían actividad frente a más bacilos gram negativos y sobre todo frente a pseudomonas. ¿Ok? Y ya más recientemente, conforme fueron creando fármacos, ahí fueron añadiendo los grupos, etc., comenzaron a aparecer beta-lactamasas más potentes que las penicilinasas. Entonces lo que comenzaron a crear fueron compuestos que inhibieran esas enzimas, que inhibieran las beta-lactamasas. Y se las comenzaron a acoplar a las diferentes penicilinas. Y así crearon entonces la ampicilina con el sulbactam, que sería el inhibidor, la tricalcilina con el ácido clavulánico, la amoxicilina con ácido clavulánico, que este es uno de los más usados, terriblemente, y la piperacilina con el tazobactam. Entonces, ¿contra quiénes tienen actividad estos? Tienen actividad contra, igual que las penicilinas, y además contra muchos bacilos gram negativos y estafilococos productores de beta-lactamasas. ¿Por qué? Porque tienen ese inhibidor que va a hacer que las beta-lactamasas no funcionen. ¿Ok? Eso con respecto a las penicilinas. Algo importante a destacar es que, si ven, aquí está la oxacilina, ¿verdad? La oxacilina, el uso que se le da actualmente es únicamente en las infecciones por Staphylococcus aureus meticilino sensible. ¿Sí? Hay una cepa de Staphylococcus aureus que es meticilino resistente y que se ha distribuido mundialmente de manera muy rápida, y prácticamente el 50% de los Staphylococcus aureus son meticilino resistente. Sin embargo, la oxacilina entonces solo nos va a servir contra Staphylococcus aureus meticilino sensible. O sea, contra 1 de cada 2 infecciones por Staphylococcus aureus nos va a servir la oxacilina. ¿Okay? Y también va a ser útil en pacientes no alérgicos a beta-lactámicos. Obviamente recuerden que existe muchos pacientes que son alérgicos a beta-lactámicos donde esto no les va a funcionar. Pero entonces quería remarcarles eso de que la oxacilina únicamente en Staphylococcus aureus meticilino resistente. Meticilino sensible, perdón. Muchas veces lo que se hace es esperar al antibiograma para poder comenzar a dar oxacilina. Entonces, usualmente se les dan antibióticos más fuertes cuando se sospechan un Staphylococcus aureus. ¿Por qué? Porque más del 50% de los aislamientos son meticilino resistentes. Entonces se comienza con antibióticos más fuertes, y cuando se tiene el antibiograma, cuando se tiene el reporte de laboratorio de la resistencia a la bacteria, y si ven que es meticilino sensible, se le comienza a dar oxacilina. Sí. Recuerden que meticilina es un tipo de antibiótico de las penicilinas. Que paso, la meticilina ya, o sea, no se usa, es un marcador simplemente. Ya no se usa porque no tiene, o sea, su uso se decayó hace mucho tiempo por la toxicidad y otras cosas. ¿Ok? En vez de eso se usa la oxacilina, pero solo en estos casos que les digo. ¿Ok? Después, el otro gran grupo de los beta-lactámicos son las cefalosporinas, y este grupo es inmenso. Sí, aquí solo les puse algunas. Sin embargo, el grupo es muy, muy, muy extenso y sus nombres se parecen demasiado. Al inicio ustedes no saben lo que cuesta comprenderse los nombres, pero ya después, ya uno sí lo logra. ¿Ok?
Las cefalosporinas igual fueron creándose por generación, donde cada generación les fueron añadiendo un poco más de espectro, sí, un poco más de uso contra ciertos grupos bacterianos. ¿Ok? Las cefalosporinas de primera generación son, por ejemplo, los que se usan hoy más, la cefalotina, la cefazolina y la cefalexina. Aquí se los dejo entre paréntesis que es oral porque en realidad muy pocos son de tipo oral, o al menos están disponibles en el país de manera oral. Pero estos de primera generación tienen un espectro reducido, por lo general contra gram positivos y algunas enterobacterias, pero muy pocas, solo Escherichia coli y Klebsiella. ¿Ok? En gram positivos su uso es equivalente a la oxacilina, o sea, contra Staphylococcus aureus en algunas ocasiones. Luego, entonces, como veían que igual ocupaban tener mucho más diversidad de bacterias, de antibióticos, porque las bacterias se están volviendo resistentes, entonces crearon los de segunda generación, como cefuroxima, cefaclor, cefoxitina y cefotetán, donde tienen un espectro más ampliado. Estas de segunda generación en realidad casi que no se usan. ¿Ok? Pero igual se podrían usar y su uso es igual al anterior y además se le añade actividad contra otras enterobacterias y algunos bacillus negativos como Proteus. ¿Sí? Enterobacter, Cetobacter y Proteus. Y luego ya vienen los de tercera generación, que sí son muy usados hoy en día y más bien a veces se abusa, valga la redundancia, de su uso. ¿Ok? Esos sí son muy importantes y quiero que sus nombres se los aprendan bastante bien. Ceftazidime, cefotaxime, ceftriaxona son los que más se usan. Su espectro ya es más extendido, ahorita les hablo de estos. Su espectro es mucho más extendido, tienen mayor potencia, espectro y en teoría menor toxicidad que las anteriores. Pero sobre todo menor toxicidad que otros antibióticos que podrían usarse en lugar de estos. Por lo general son activos contra la mayoría de gram negativos, excepto pseudomonas. ¿Sí? La mayoría de tercera generación no son activos contra pseudomonas, excepto ceftazidime, que sí es activa contra pseudomonas. Entonces, ceftazidime es la única de las de tercera generación que es activa contra pseudomonas. ¿Ok? Y entonces su actividad va a ser contra bacilos gram negativos y otros cocos como Neisseria, como Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza, que es un bacilo, pero sobre todo porque cefotaxima y ceftriaxona tienen capacidad de penetrar líquido cefalorraquídeo, tienen capacidad de penetrar el sistema nervioso central. Entonces su uso en estos géneros está enfocado hacia ese tipo de infecciones en el sistema nervioso central. ¿Ok? Y esas otras que les son los antibióticos, por así decirlo, más nuevos. En realidad, salieron al mercado hace 5 o 6 años. Ok, Cepta-Vivactan salió al mercado hace 3 años, pero hasta el año pasado fue que se introdujo a Costa Rica. Y pues su uso se restringe mucho porque está más enfocada hacia bacterias multiresistentes, sobre todo pseudomonas productoras de beta-lactamasas. ¿Ok? Porque en algún grado, pseudomonas productoras de carbapenemasas, porque en algún grado logran inactivar las carbapenemasas, que son otro tipo de enzimas que después vamos a ver. ¿Ok? Vamos a ver. Me gustaría que aquí me preguntan que si hay que sabérselos. Cuando ustedes ya salgan como médicos, tienen que saberse esto de arriba para abajo, porque llega un paciente a consulta y ustedes no van a estar ahí sacando las notitas, revisando qué antibiótico le pueden dar. Por lo general no funciona así. Pero obviamente sé que son muchos y quiero que se enfoquen en los
en los que les voy diciendo que es más importante. Por ejemplo, esas de tercera generación, esos 3 sí quiero que se lo sepan muy bien. Sobre todo quiero que se sepan cuándo se usan, o sea, en dónde está su uso más apropiado. ¿Ok? Las cefalosporinas de cuarta generación, cefepime, es el que tiene mayor uso. Estos ya tienen también un espectro extendido y tienen una actividad aumentada contra Pseudomonas aeruginosa y las diferentes enterobacterias. ¿Ok? Su uso está más generalizado para aquellas bacterias que tienen algún tipo de beta-lactamasa que no llegan a actuar contra cefepime. Y después están las de quinta generación, como la ceftadolina, que básicamente se usa contra Staphylococcus aureus meticilinos resistentes. ¿Ok? Antes les hablé que la oxacilina en las penicilinas se usaba solo contra Staph aureus meticilino sensible. La ceftarolina es uno de los antibióticos que se puede usar para Staphylococcus aureus meticilino resistente. ¿Ok? Y bueno, ahí les pongo que contra algunos gram negativos también tiene efectividad, pero se trata de reservar contra Staphylococcus aureus meticilino resistente para evitar que llegue a causar una mayor resistencia, que se llegue a diseminar una resistencia ahí que pueda llegar a generarnos problemas. Y entonces aquí les dejo un poco sobre los usos más recomendados para las cefalosporinas. Las de primera generación, bueno, que hay de diferente tipo, hay de diferente administración, perdón, que pueden ser endovenosos y vía oral. Por lo general, estas se dejan para infecciones de tracto urinario bajas, no complicadas. Por lo general, para las primeras infecciones urinarias o que no lleguen que la infección no llegue a tocar riñón, que no llegue a tocar estructuras del sistema urinario más alto. También se usan para infección de piel y tejidos blandos, pero infecciones leves, sobre todo por Staph aureus meticilino sensible. En algunos casos se usa como continuidad de tratamiento vía oral en bacterias que sean sensibles a las cefalosporinas de primera generación. No se usan para infecciones graves, infecciones profundas, bacteremias, infecciones en hueso, o sea, todas esas que son infecciones graves, no usar cefalosporina nunca. Y en algunos casos se usan como profilaxis antes de procedimientos quirúrgicos. Las cefalosporinas de segunda generación, igual también hay vía endovenosa y vía oral. Muchas veces se recetan para otitis media aguda, para infecciones a nivel de oído, para infecciones de tracto urinario por bacterias sensibles, igual por Staphylococcus aureus meticilino resistente, igual que la anterior, infecciones de piel y tejidos blandos que sean infecciones de tipo leve, igual no infecciones graves, y también se usa como profilaxis en procedimientos quirúrgicos. Si ustedes ven, las indicaciones son muy parecidas y pues eso va a depender mucho de la disponibilidad que haya. Si hay vía oral, siempre se prefiere vía oral mientras llegue al sitio donde se quiere llegar, al sitio de acción donde quiere llegarse, y mientras sea sensible la bacteria que se quiere tratar. Ok, y aquí les dejo un cuadrito como que hace una relación entre las cefalosporinas de primera, segunda, tercera generación y a quienes va afectando. Las cefalosporinas de tercera generación, por ejemplo, ceftriaxona y cefotaxime, que les dije que eran una de las más importantes, les dije que además se usaban sobre todo para infecciones del sistema nervioso central. Además, infecciones urinarias por bacilo gram negativos que no tengan beta-lactamasas de espectro extendido. ¿Ok? Cuando las bacterias tienen beta-lactamasas de espectro extendido, esos antibióticos no son funcionales. Y sirven incluso para las infecciones urinarias complicadas, como por ejemplo cuando ya la infección llega al riñón. ¿Sí? Además, la ceftriaxona tiene una farmacocinética y farmacodinámica
que hace que su administración sea prácticamente una vez por día. Es intravenosa, pero una vez por día permite la hospitalización en casa. Entonces, si se ocupa vaciar un servicio por cierto motivo, porque ocupa enviar pacientes no críticos a casa para habilitarlo para pacientes críticos, entonces esa es una opción que se puede usar. Además, estas cefalosporinas son útiles para las neumonías adquiridas en las comunidades y que son neumonías severas. Sin embargo, estas dos, como les decía anteriormente, no son útiles contra Pseudomonas aeruginosa ni Acinetobacter. ¿Ok? Las únicas que eran útiles, la única que era útil era ceftazidime. En el cuadro está. Y también se puede usar como terapia de escalar, o sea, de reducir otros antibióticos que se tratan de reservar para infecciones más graves o para infecciones de bacterias multiresistentes, como por ejemplo los carbapenémicos. Muchas veces se le da primero carbapenémico a un paciente, pero cuando se tiene la sensibilidad a cefotaxima o ceftriaxona, se descala el tratamiento a estos antibióticos. Y después las cefalosporinas de cuarta generación, como la cefepime, estos, como les decía, cubren gran positivos y gran negativos, incluyendo Pseudomonas y Acinetobacter, que son bacterias a veces muy difíciles de tratar. Son además más resistentes a la acción de enzimas de tipo beta-lactamasa, como las beta-lactamasas de espectro extendidos y otras como las AMC. Estos dos son tipos de enzimas beta-lactamasas. Y su uso está más limitado a neumonías, a infecciones intraabdominales, a itus complicadas, a infecciones en piel y tejidos blandos, siempre dependiendo de la sensibilidad hacia este antibiótico. ¿Ok? Muchas veces las bacterias que se tratan con este antibiótico es porque tienen alguna beta-lactamasa de espectro extendido o AMC. ¿Sí? Si hay opciones de escalar, se escala el tratamiento. Por aquí me preguntan qué era OMA. OMA, se los puse aquí, es otitis media aguda. ¿Ok? Y para terminar la clase de hoy, quería hablarles un poquito también de los inhibidores de las beta-lactamasas. ¿Ok? La idea de usar inhibidores de beta-lactamasa es bloquear estas enzimas beta-lactamasas. ¿Ok? Por sí solos, los inhibidores tienen pobre actividad antibacteriana. ¿Sí? Pero la utilidad es que tienen fuerte afinidad por las beta-lactamasas. Entonces llegan a las beta-lactamasas, se unen y no las dejan actuar. ¿Ok? ¿Cuáles son estos inhibidores? Ácido clavulánico, sulbactam, tazobactam, avibactam, relebactam y vaporbactam. Estas tres rojas son las, como les decía, las últimas que se crearon, las últimas que salieron al mercado y son las que más se deben reservar para infecciones por bacterias multidrogo resistentes. Ok. Antes de seguir, por aquí me preguntan qué era escalamiento y qué es descalamiento. Ok. Les hablaba que hay antibióticos de espectro reducido, de espectro ampliado y de espectro extendido. ¿Sí? Por lo general, los de espectro extendido son mucho más potentes y tienden a ser reservados para bacterias multiresistentes. ¿Ok? Uno escala antibióticos cuando pasa de uno de espectro reducido a uno de espectro ampliado a uno de espectro extendido. ¿Sí? Sin embargo, uno no quiere llegar y a una bacteria que es muy sensible, llegar y tirarle una bomba de antibióticos, ¿sí? Uno no quiere llegar y tirarle lo más fuerte primero. ¿Por qué? Porque uno puede seleccionar resistencia. ¿Ok? Entonces la idea es siempre tratar con el antibiótico específico para esa bacteria, pero que no sea el más fuerte, el de más amplio espectro. ¿Ok? Entonces la idea es, si uno no sabe contra qué infección contra qué bacteria está generando una infección que quiere resolver, entonces, por lo general, siempre, en muchas ocasiones, se trata de dar los antibióticos más fuertes, con el fin
de que cuando se tenga el perfil de susceptibilidad de esa bacteria, llegar y escalar el tratamiento para reservar esos antibióticos que son más fuertes a otras bacterias que sí lo lleguen a requerir y no generar resistencia. ¿Ok? Entonces, ese sería el desescalamiento. Desescalar. ¿Ok? Como les decía, los inhibidores de beta-lactamasas pueden estar acoplados a penicilinas como la ampicilina y la piperacilina. Y cada uno de esos pueden tener algunas indicaciones como las que aparecen aquí. Con esta diapositiva vamos a terminar la clase. La próxima clase comenzamos con los monobactámicos y con los que quedan de los antibióticos. Ok, yo no sé si tiene alguna otra duda. Creo que estamos como al puro límite ya.